Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Una noche más, donde le hemos preparado un programa muy interesante, un programa diferente, un programa donde tendremos un tema posiblemente fuera de lo común para muchos, pero posiblemente como lo usted vaya viendo o como vaya entendiendo al personaje del que vamos a hablar hoy, posiblemente entienda la influencia de esta persona, este mítico personaje, el denominado la Gran Bestia o el hombre más perverso del mundo, que influyó a generaciones y desde su muerte prácticamente ha sido una imagen dedicada a la rebeldía, dedicada a la libertad y dedicada también a inspiración de muchos músicos. También tendremos una entrevista, una plática que tuvimos, que la dividimos en dos secciones, con JJ Benítez, una plática muy interesante donde pudimos hablar con él. Tenemos un libro que nos dedicó para nuestros amigos de Universos Conocidos, que regresando de la primera cápsula les voy a explicar la dinámica de cómo se lo van a concursar para ganarse el libro de hoy. Comenzamos con Universos Desconocidos. La Bestia 666. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington Spa, en Inglaterra. Sus padres, miembros de una secta cristiana fundamentalista, criaron a Alexander de manera muy estricta y apegada a la enseñanza de la Biblia y las leyes cristianas. Fue al colegio de Cambridge, donde fue introducido a George Cecil Jones, quien era miembro de la Orden de la Golden Dawn. Crowley decide cambiar su nombre a Alistair durante este periodo. Considerado un genio para muchos, un explorador, novelista, poeta, reportero, gran jugador de ajedrez, diseñador gráfico, mago, yogi, profeta, un activista de los derechos humanos, entre otras cosas. Para muchos que han conocido su real aporte, lo consideran una figura clave en el despertar de la nueva era. Pero para muchos otros, Crowley es solo un satánico, un pervertido que solo disfrutaba del sexo pervertido y del abuso de las drogas, o como después se le conocería, el hombre más perverso sobre la tierra. Pero la realidad de sus viajes, su vida y sus aportes para mucho del conocimiento que existe hoy en día es desconocido, y como suele suceder, el mito rebasa al humano. Comenzamos con Universos Desconocidos y el tema de hoy, hay muchos seguidores, yo sé, de Universos Desconocidos que conocen a esta persona, este personaje icónico, una de las mentes posiblemente más brillantes, posiblemente también más desafiantes para las estructuras conocidas, y sé que a muchos de los que son seguidores les va a gustar el programa de hoy, porque hay gente que conoce de su obra, que le ha estudiado y que nos acompaña esta noche para hablar del tema. Carlos Ruiz, hola, bienvenido una vez más, aquí otra vez de visita. Aleister Crowley pareciera para muchos es imagen de maldad y de no satanismo, sino de satánico. Para otros tantos es imagen de libertad, de rebeldía, de más bien de humanismo, por así decirlo, ¿no? Ese es lo difícil cuando se trata de entender a un personaje como Aleister Crowley. O se ama o se odia. Exacto, eso es cierto. Hay que entender que Aleister Crowley desarrolla su obra en una época... Ok, tenemos un problemita ahí con el micrófono. Holman, estamos aquí hablando de Crowley y como le contamos con Carlos, es un personaje que amas, odias, y es un personaje muy difícil de entender porque tiene diferentes etapas. Tiene la etapa donde él explica cosas como la magia espiritual, la magia sexual, el tantra, el yoga. Él es uno de los primeros gente que pelea por los derechos de igualdad de los humanos, pero también tiene su lado mágico que es muy confuso, muy pesado, donde él en ningún momento, y lo vamos a ir viendo a través del programa,
jamás habla de satanismo, jamás habla de adoración a Satán, habla de una diferente doctrina y una diferente orden de pensamiento, y eso es obviamente para las religiones establecidas. Toda la liberación del cuerpo, por él se basa más en el cuerpo, es un conflicto para digamos, esa forma de ver tan cerrada que todavía hay algo, pero sobre todo en esa época era muy tachada, ¿no? Bien, buenas noches a todos, qué bueno compartir nuevamente en Universos Desconocidos. Crowley es una figura, digamos, y lo dijimos en Universos Desconocidos Radio, el 100.3, el martes. Exacto. Crowley es una figura desadaptada a su época. ¿Qué es desadaptada a su época? Los avatares, y para entender qué es un avatar es el que abre una era cósmica, una era o aeón cósmico. Eso lo pueden ver en mi canal de YouTube para entenderlo mejor, qué es un aeón, en la videocharla en Enseñanzas Místicas, en la videocharla El Aeón de Horus. Una era es un periodo de 2160 años promedio gobernado por un pedazo del cielo, digámoslo así, una constelación en especial, y los avatares siempre vienen a abrir esa era. Los avatares conocidos por nuestra historia son Mitras, que abrió la era de Tauro hace 8000 años, era de tierra. Vino Moisés, abrió la era de Aries hace 6000 años, 4000 años y algo. Jesús hace 2000 años abre la era de Piscis, y ahora Crowley abre la era de Acuario, 2000 años, ahora para los próximos 2000 años. El tema es que los avatares siempre llegan antes de que se abra la era. Entonces la mentalidad humana está muy apegada a la era anterior, que es totalmente diferente a la siguiente era. Claro. Entonces, ¿qué pasó con Moisés cuando vino? Cuando Moisés llegó, él viene a hablar de nuevas leyes, y las personas adoraban a los becerros porque era la era de Tauro, la del toro. Y Moisés se enoja cuando ve que le hacen un becerro de oro porque era la cultura antigua egipcia, y ahí es donde viene la vaca sagrada en India y todas las cosas. Cuando Jesús llega, estaban esperando a un avatar, porque lo estaban esperando, pero que fuese como de la era de Aries, peleón, guerrero, un Rambo que acabe con todos con una sola flecha. Y Jesús viene con eso de amar a los unos a los otros, que ponga la mejilla, ¿no? Un mensaje de la era de Piscis, que era de más paz y otras cosas. Entonces Jesús fue un desadaptado a la época en que vino. No lo esperaban de esa forma. Claro. Y Crowley viene en la era de Piscis, que es de amor, de dulzura y de romance, a hablar de la era de Acuario, que es de rebeldía, independencia, todos los excesos. Y obviamente fue un desadaptado a su época, y cuando viene tuvo toda la crítica, porque hubo mucha crítica sobre Crowley, que cuando ya lo lees te das cuenta que fue más mala propaganda que realidad. Así es. Vamos a ir a la primera cápsula y vamos a ir comentando esto, porque tal vez cuando uno va entendiendo el por qué se le llegó a llamar el hombre más perverso, más malvado del mundo, si lo hiciera en los tiempos actuales por lo que se le tachó, sería alguien más, sería alguien del espectáculo más, que a veces hacen más ridículos, pero sería un personaje más. Cuando llegas a romper esquemas, cuando llegas a cambiar la historia de la humanidad, es cuando eres señalado. Vamos a la primera cápsula y continuamos con Universos. El hombre más malvado del mundo. La leyenda del hombre más malvado y perverso del mundo inicia alrededor de 1920, cuando se muda a Cefalú con su actual mujer y forma la abadía de Telema. Fue la cobertura de la prensa que la hizo famosa en todo el mundo. Fue acusado de realizar orgías sexuales, sacrificios masivos de animales y personas, así como todas las formas de la magia negra. El verdadero desastre se produjo cuando uno de los miembros de la abadía, un graduado de Oxford llamado Raúl Lovedale, murió de enteritis en la abadía. Su esposa acusó a Crowley de envenenarlo, haciéndole beber la sangre de un gato durante una de sus ceremonias. Y una campaña contra él en Londres alimentó la creciente mala prensa. En 1923, el gobierno italiano, después de permitir tantas actividades diabólicas, lo expulsó. Como siempre, Crowley se deleitaba con las acusaciones y no negó ninguna de ellas. Esta es la parte controversial y esta es la parte difícil, y Carlos, ahora sí, bienvenido. Y cuando a él se le nombra o es nombrado en un juicio, después de ciertas acciones circunstanciales, algunas de ellas, se le nombra el hombre más malvado, el hombre más perverso del mundo. Pero posiblemente, o el por cual creció su leyenda, es porque durante este juicio él no niega nada, él decide aceptar todos los cargos y decide huir alejarse de la isla de Cefalú,
y continuar con su vida. Tal vez eso es parte de lo que en ese momento empieza y llena los diarios, y llena las revistas, y llena de especulaciones. Obviamente cuando tienes ciertos actos digamos, de libertad en cuanto a la magia, el sexo, las drogas, obviamente la sociedad lo va a hacer 1000 veces más grande de lo que era, ¿no? Eso es cierto. Además hay que ubicar el contexto geográfico e histórico de Crowley y de la abadía de Telema, que es en un lugar retirado de Sicilia, a inicios del siglo XX, ¿verdad? Donde incluso hoy en día la moral la percibimos más estricta de lo que incluso nosotros como costarricenses podríamos decir, ¿verdad? Que somos un poco más liberales con respecto a ellos. Además, por otro lado, en los años siguientes, Crowley inspira a otras personas para fundar sus credos, sus filosofías, ¿verdad? Y no necesariamente porque Crowley haya estado de acuerdo, sino porque ellos lo toman como modelo a seguir, ¿verdad? Entre ellos la iglesia satánica de Anton Shandor LaVey. De ahí que haya muchas personas que muchas veces piensan que LaVey fue satanista y que escribió la Biblia negra, la Biblia satánica, claro, cosa que es totalmente falsa, ¿verdad? Sí, esa es, digamos, la mayor confusión en cuanto a Crowley, que obviamente mucha gente solo cuando escucha el nombre o cuando lo relaciona con imágenes que ni siquiera tienen que ver con él, lo relaciona totalmente con el movimiento satánico, que también hay mucha diferencia entre satanista y satánico, no es el mismo concepto, y lo han tachado como tal cuando él en sus libros y en sus lecturas, en su poesía, sí habla de una libertad sexual, sí habla de una libertad humana, pero en ningún momento habla de una adoración satánica, en ningún momento, ¿no? No, el tema con el satanismo y Crowley está ligado a la iglesia. Básicamente la iglesia lo denomina el 666, la bestia, y Crowley es una figura completamente rebelde, como es el dibujo de esta era. O sea, los niños de ahora, si los analizan, casi que podríamos decir que son crowleyanos. Sí, los niños que son rebeldes, independientes. Si tú le dices no hagas, hace, ¿verdad? Que un avatar siempre es la imagen de esa era. Jesús es el ejemplo más cercano que tenemos. Jesús, el avatar de la era de Piscis, consigue 12 pescadores, multiplica los peces y viene una época desadaptada de guerra, de conquistas y de todas a decir, no ámese, no me pongan a pelear, ámese. Y nadie quería ese mensaje, lo que querían era un peleador. Así pasa con Crowley. Crowley es un rebelde, básicamente un rebelde que todo lo que le negaras lo iba a buscar, y esa es la sociedad actual, los nuevos niños. De hecho, tenemos algo muy piscianos. Lo vamos a ir viendo más adelante, porque él, digamos, la generación del rock and roll, la que viene de los 60, 70, donde se libera totalmente la sexualidad, donde vienen los Beatles, donde vienen los movimientos como Woodstock, básicamente están llevando a cabo lo que era Aleister Crowley en masivo, ¿no? Exacto, solo que sin el trasfondo espiritual, ¿verdad? Claro. Porque ellos conocen de la existencia de magia sexual, de la transformación de la energía sexual en el uso espiritual, que lo tratamos la vez anterior en la alquimia, y ellos simple y llanamente ven el aspecto sexual, la parte mecánica y física, sí, y entonces desbordan este aspecto sin la consideración de lo anterior. Obviamente termina siendo un desastre y un exceso. Claro. Vamos a ir a la primera pausa, pero antes los dejamos con la primera parte de la entrevista y la plática que tuvimos con JJ Benítez. Continuamos. Fue en el 72, 73, 74, cuando yo ya me involucro directamente en el fenómeno ovni. Jesús de Nazaret era un Dios, un hombre Dios, pero es que lo acompañaban mucha gente, entre comillas, que hoy los podríamos considerar ángeles, pues por llamarlos de alguna manera, ¿no? Que estuvieron constantemente con él. En el Antiguo Testamento hablan de la columna de fuego, del carro de Elías, de fuego, las Merkabah, la columna de humo. Bueno, todo eso lo estamos estudiando nosotros hace ya 60 años, y esos son ovnis. Aquí hace unos años, los años 70 ya, en la laguna de Cote, haciendo un estudio cartográfico aéreo, se fotografió una nave importante, grande, sobre el agua. Si eso lo hubieran trasladado hace 500 años, o 200 años, o 3000 años en el caso de Moisés, pues hubieran sido dioses.
¿Son los ángeles de la Biblia? Por simplificar, pues también podría ser. Somos tan estúpidos que pensamos que eso es imposible, que no puede haber vida más que la nuestra, ¿no? Pudiera ser que realmente el ser humano sea consecuencia y fruto de un experimento que ellos hicieron en su momento. De lo que no cabe la menor duda es de que están ahí. Una vez que estuvimos haciendo una investigación en África con una etnia que se llaman los Dogon. Bueno, esta gente contaba cómo hace aproximadamente 1000 años habían bajado ellos los llamaban arcas, y dentro de las arcas había unos seres que eran mitad hombres y mitad peces. Y estos seres les enseñaron la agricultura, la metalurgia y un montón de cosas. En mis archivos hay aproximadamente 2000 casos de encuentros con humanoides en todo el mundo y miles de casos de encuentros con las naves. De esos 2000 casos que no se conocen entre sí, de épocas distintas, es imposible que estén mintiendo todos. La gente, la sociedad en general, en todo el mundo, yo creo que está absolutamente engañada. Es decir, la gente recibe en los noticiarios lo que determinadas gentes quieren. ¿Qué pasaría con las iglesias? Imagínense ustedes que estas civilizaciones, que son superiores a nosotros técnicamente por lo menos, o en antigüedad, te dicen, nosotros sabemos que existe Dios, pero no es como ustedes lo pintan. De repente en París, en Moscú, en San José de Costa Rica, en Washington, en Madrid o en Zimbabue, aparecen todas las naves que ha visto tantísima gente, pero todas juntas. Y se produce el descenso delante de las cámaras de televisión, para que no haya ninguna duda, ¿no? La Golden Dawn, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, es una sociedad hermética de carácter secreto esotérica occidental. Es depositaria del saber hermético, cabalístico, alquímico, teúrgico y de la tradición mágica Rosacruz. Fue creada en Inglaterra a finales del siglo XIX por Mathers, Westcott y Woodman. De acuerdo a la tradición, William Wynne Westcott encontró un manuscrito codificado que contenía los rituales de iniciación necesarios e instrucciones para ponerse en contacto con una logia Rosacruz alemana dirigida por una soror llamada Anna Sprengel. Algunos de los miembros más renombrados de la Orden Hermética de la Aurora Dorada fueron S.L. McGregor, William W. Westcott, Dion Fortune, Arthur McHenn, William Butler Yeats, Algernon Blackwood, entre otros. Aunque el más reconocido es el polémico esoterista Aleister Crowley, quien fue expulsado rápidamente de la orden por su jefe S.L. McGregor Mathers. Crowley estableció las bases del sistema Magic a principios de 1900. La orden original se empezó a fragmentar. Aleister Crowley comenzó a publicar muchos de los rituales en el Equinoccio, una revista que él mismo editaba cada 2 años, para más tarde abandonar la orden y crear su propia Astrum Argentum en el año de 1905. Siempre polémico y siempre difícil de entender. Estas personas lo ha habido durante toda la época de la humanidad, pero antes de continuar con el tema les recordamos que tenemos regalos de parte de nuestros amigos de Casa Romanini, que siempre nos mandan regalos. También tenemos el libro, si me lo pueden aquí enfocar con la cámara, de JJ Benítez, que nos los autografió, nos los dedicó para nuestros amigos de Universos. Y también tenemos un libro de nuestro buen amigo Eduardo Céspedes, de Regresiones en la Vida Real, que nos dejó en su última visita. Lo que vamos a hacer para concursar, digamos por así decirlo, en los premios, es en el post que tenemos en Facebook, en Universos Desconocidos, donde salimos todos acá en la mesa. En ese post se tienen que sacar ustedes una foto delante de la pantalla que está viendo Universos Desconocidos y ponernos de dónde nos sintonizan. Sacar su foto y poner de Cartago, ponernos de La Juelita, ponernos de Desamparados, mandarnos esa foto y de ahí vamos a sacar 3 ganadores para que se lleven un regalo de los amigos de Casa Romanini, otros
otro, el libro de JJ Benítez autografiado, y uno más, el libro de Eduardo Céspedes de Reacciones. Una foto, los que se llaman selfies, enfrente de su pantalla viendo universos, y nos diga desde dónde nos sintonizan en el post de Universos Desconocidos. Continuando con el tema, a Crowley, él lleva una educación muy estricta de niño, muy religiosa, en una filosofía muy fuerte, y de hecho él se obsesiona mucho con ciertos pasajes, ciertos libros de la Biblia. Él, cuando entra en la universidad, creo en Cambridge, es cuando empieza a conocer lo que es la Golden Dawn, y también se vuelve muy obsesivo porque escala peldaños muy rápido una vez que entra, ¿no? Sí, bueno, todo empieza en la niñez, ¿verdad? Como usted lo menciona. Él, desde el inicio, estando bajo una doctrina férrea, religiosa, él siente que eso no es lo de él. Él desde pequeño identifica que la religión tradicional no es lo que le llama a él la atención, ¿verdad? Que su espíritu va hacia otro lado. Y estando en su adolescencia, juventud, pierde a su papá, y eso lo marca a él. Eso es lo que le hace a él darse cuenta de la efemeridad, lo efímero que es la vida, pues. Y decide volcarse completamente hacia la búsqueda esotérica, ¿verdad? Hacia la búsqueda de la evolución del espíritu. Esta búsqueda, digamos, él siempre resultó, él es un gran explorador, un gran montañista, él escala demasiadas montañas. De hecho, como lo dicen muchas de sus autografías, de no haber sido famoso por la magia o por lo polémico, hubiera sido famoso por los grandes viajes que hizo y por lo mucho Exacto. que aprendió y traía de conocimiento en muchos de sus viajes. Él buscó el Tíbet. Sí, él hizo muchos viajes, y de hecho es algo muy interesante que cosas tan comunes que hoy usamos como el yoga, como el tantra, él fue el primero que lo trajo y lo empezó a insertar a la sociedad, ¿no? Ese es el punto que estaba tratando hace un ratito, que Crowley trae como alpinista, subiendo el Tíbet y esos conocimientos. Básicamente yo creo que no tanto por alpinista, sino por subir a buscar los Mahatmas más altos y elevados. Recuerde que en India la gente que sabe mucho está arriba en la montaña donde nadie llega para no ser perturbados. Pero desde niño su papá lo llevaba, volvió aficionado, ¿no? Lo vuelve aficionado, y entonces Crowley sube a buscar comunicación con estos seres espirituales y trae esa esencia espiritual de crecimiento místico hacia Europa. Una Europa todavía muy católica, una Europa todavía muy sumergida en el catolicismo, una Europa todavía muy moralista, y de feria ahí se va para Italia, ahí a las narices del Vaticano, a hacer su abadía telémica, y eso fue siempre la controversia, la prensa y todo, pero igual él, como buen rebelde, lo dije hace un rato, claro, él llevaba a este punto. Yo hago un símil, para que me des un segundito, un símil con colocar un niño. Cuando hablamos de Crowley, coloquemos un niño de hoy, esos niños que dicen no, ¿por qué? Y que no sé qué, y colócalo a 200 años atrás, y todos van a decir qué demonio tiene, y lo van a pasar por todas las iglesias exorcizándolo, y lo van a pasar por todas las iglesias condenándolo porque ese niño de hoy es demoníaco. Pongamos ese niño en Crowley y vamos a entender que Crowley es esa imagen de esta era. Esos niños de ahora son acuarianos totalmente, son niños de mente abierta, despierta, comunicación, claro, diálogo, es justamente expresión. lo que decíamos, ¿no? O sea, muchos de los actos de Crowley ahora serían el común de muchas personas. La práctica de la magia sexual, que lo denomina, ahora es muy común hablar de tantrismo, juegos sexuales, hablar de tantrismo, hablar de swingers, hablar de muchas cosas que para él en ese momento obviamente desafiaban una estructura muy moral que aún a veces todavía se conserva, pero él simplemente, sobre todo porque él lo aprendió, vamos a ver en la cápsula que sigue, esa magia sexual, ese tantra es milenario y ya se venía practicando desde siglos antes de que él lo hiciera. Vamos a ver la cápsula y seguimos con el tema. Magia sexual. La magia sexual es una de las herramientas de las que dispone un adepto.
Esta, sin embargo, no es una práctica para todo practicante de magia, sino más bien es una opción más para tener en cuenta. En Occidente hay mucha confusión en relación a ella. Si en Oriente a eso se le llama Tantra o Bama Marga, en Occidente se le ha relacionado muy a menudo con el satanismo, debido a que las religiones patriarcales han rechazado cualquier aspecto que tenga que ver con el cuerpo físico, tildándolo de diabólico y tentador, dando prioridad al espíritu. En Occidente, cuando hablamos de este tipo de prácticas, nos estamos refiriendo a lo mágico o a la magia sexual. En realidad, este conocimiento pertenece a lo que se denomina artes rojas, es decir, al culto a la diosa, en su fase estéril, físicamente, o sea, menstruación. De ahí su color rojo, pero activa y productiva en otra clase de conocimientos, los misterios de la vida y la muerte, y por otra parte el dominio del cuerpo físico como un microcosmos con todo su poder. La magia sexual, de hecho, es algo muy interesante que se ha leído en algunos análisis de él, de algunos. Él logra sus mejores, digamos, avances, o sus mejores descubrimientos, o sus mejores libros, como nos vamos a ir mostrando ahorita acá que nos quedan los libros. El de magia sexual. El de magia sexual, que tenemos algunos. Cuando realiza magia sexual, cuando está con sus esposas o con sus parejas, él normalmente es cuando realiza sus mejores trabajos. Eso es algo curioso, porque no es cuando él hace invocaciones demoníacas, ni cuando hace invocaciones raras de otro tipo. Es cuando él suelta, digamos, más cuerpo a la magia sexual y entra en trances, cuando él logra escribir sus obras de mayor influencia, ¿no? Claro, hay que recordar que la energía sexual es un gran dínamo. Nuestra zona sexual es un gran acumulador de energía, y de esta energía es de la que se vale el adepto para hacer su trabajo interior de transformación espiritual, tal como lo vimos en la charla de la alquimia. Lo que pasa es que, lamentablemente, este concepto, que no es de libertinaje ni de desenfreno sexual, Claro. más bien de castidad y continencia, Control. se ha utilizado por otras supuestas órdenes iniciáticas o de filosofía oriental, para simple y llanamente dedicarse a la parte física, al sexo y al placer, bajo el parapeto, el pretexto de una supuesta iluminación, pero lo que hacen Claro. es desperdiciar la energía y hacerlo de manera totalmente incorrecta. Porque de hecho, en ese momento de 1800, 1900, también existían muchos grupos que se dedicaban a hacer misas negras, a la par, digamos, de búsquedas espirituales y de búsquedas diferentes, como el Hellfire Club y demás grupos que hubo, donde realmente simplemente eran orgías y bacanales, donde no tenían ningún sentido espiritual. Crowley, Exacto. cuando realiza sus actos de magia sexual, sí estaba, y de hecho él lleva un método científico muy estricto en sus actos de magia central, lo escribe, lo reporta, lo calendariza, y lleva realmente un método científico de lo que sucede cada vez que realiza algo, ¿no? Correcto, lo que pasa es que si ponemos todo esto que usted está explicando en este momento en el contexto de la moral de los pueblos mediterráneos de inicios de siglo, eso no tiene ni pies ni cabeza, y ellos no van a entender razones. Para ellos, simple y llanamente, se están haciendo orgías satánicas en ese lugar. Ese es el tema de las órdenes herméticas. Son herméticas porque lo que se trata allí es serio. Aparte de serio, puede desencadenar muchos poderes sagrados, espirituales, y se vuelven herméticas porque no es del común ni del vulgo. Pero el que está fuera de la orden hermética, y en especial pues los periodistas, la prensa italiana, que era muy católica en ese tiempo, Claro. obviamente todo iba a que ahí hacían orgías, que ahí adentro no dejan entrar a nadie, entonces deben estar haciendo algo malo, algo perverso, porque ahí no se puede entrar. Y esto fue parte de toda la fama satanista, maleva, que se crea detrás de la abadía, y realmente la abadía de Telema fue un puntal de luz. Claro. Para trabajar cosas antiguas, milenarias, cosas como el Kama Sutra, que es parte de la magia sexual, el tantrismo, que es la magia sexual de Oriente, desarrollarlas allí, en Occidente, que fue en Italia, ¿verdad? Así es. De hecho, vamos a seguir comentando, todavía tenemos más del tema, porque de hecho, conocidos trabajos como tal en la casa que él compra en el lago Ness, es donde se sabe realmente que realizó específicamente un ritual de invocación como tal, alejado de la magia sexual, era un ritual mágico,
y en los demás era como una experimentación de la magia sexual, de lo que había venido aprendiendo a través de sus grandes viajes y lo que descubre él a través de cuando contacta a su ser iluminado que le dicta Aiwass sus libros, y él empieza a, digamos, como que cambia un poquito su visión, ¿no? Hacia dónde va a ir dirigiendo su filosofía. Vamos a ir a ver la primera parte del top 10 que tenemos de misterios sin resolver, misterios que hasta el día de hoy no se sabe respuesta alguna. Le recordamos que tenemos un post ahí de Universos Desconocidos en Facebook, Universos Desconocidos TV. Ya nos están mandando sus fotos ahí delante de su pantalla, viendo universos. Sigan mandando sus fotos. Tenemos regalo de libro de JJ Benítez, autografiado, dedicado especialmente para los amigos de Universos Desconocidos. Tenemos otro libro de nuestro buen amigo Eduardo Céspedes, de Regresiones, muy buen libro, la verdad. Y tenemos regalos también, como los cráneos, como las pirámides de luz. Tenemos ahí unos ángeles también con luz que nos trajo apenas nuestro buen amigo de Casa Romanini. Tenemos regalos, así que mándenos sus fotos y pónganos desde dónde nos sintonizan. Vamos con la primera parte del Top 10. Top 10. 10 misterios sin resolver de la antigüedad. 10. El cubo de Salzburgo. En 1885, Riddle, un empleado de una fundación austriaca, descubrió el misterioso cubo de Salzburgo. Dentro de un gran pedazo de carbón, encontró el extraño cubo de acero, con un color y una textura sumamente extraña. Riddle jamás había visto algo similar. Se lo enseñó a su jefe y estos al museo de Heimathaus. Durante un año fue examinado y determinaron que era parte de un meteorito, pero una vez estudiado en el Museo de Historia Natural de Viena, descubrieron que no era un meteorito y que había sido moldeado de forma desconocida, que tenía casi 60 millones de antigüedad. Al día de hoy, el origen y el uso del cubo sigue siendo un misterio. 9. La momia que grita. Descubierta en 1886, una momia con una expresión agonizante en su rostro ha sido objeto de especulación por los investigadores. La momia, con todos sus órganos intactos, lo que no es una costumbre en el proceso de momificación, ha provocado un sinfín de teorías. Una, donde se cree que la expresión de la momia es debido a la forma en que fue asesinada, tal vez envenenada y enterrada viva. Un documental del 2008 comentaba la posibilidad de que la momia podría tratarse del príncipe Petenguere, hijo del faraón Ramsés III. Es muy posible que haya sido envenenado y enterrado vivo envuelto en piel de oveja, pero la verdad es que la mayoría es pura especulación y la historia de la momia que grita aún es un misterio. 8. Las lámparas eternas. Lámparas o antorchas que no usaban ningún tipo de combustible fueron descubiertas por todo el mundo durante la Edad Media. Estas lámparas selladas en tumbas supuestamente nunca se apagarían de por vida, a pesar de que jamás usaron ningún tipo de combustible. La gente le aterrorizaba este fenómeno y destruyeron todas las que se cruzaron a su paso, pues se consideraban paganas y al servicio de actos diabólicos. Y aunque la electricidad es algo ya común, mucha gente ha tratado de replicar estas lámparas hasta nuestros días sin lograr un éxito. 7. Las cuevas de Pangxiang-Dadong. Se cree que fueron habitadas por humanos hace 300.000 años. También es conocido que grandes animales habitaron los alrededores de estas cuevas, pero la mayor sorpresa para los científicos es haber encontrado restos prehistóricos como estegodones y rinocerontes en su interior, siendo que estas cuevas están a 1600 metros sobre el nivel del mar. Hay muchas teorías de cómo estos animales terminaron dentro de las cuevas, siendo que ninguna de estas especies las habita. Desde 1998, que fue la última expedición de la cueva, no se ha logrado ningún descubrimiento o avance en la investigación. 6. La Dama del Trono Dentado. La Dama del Trono Dentado es el nombre dado a un misterioso y único objeto que data del 2700 a.C. Después de asegurar su autenticidad, el arqueólogo Massimo Vidale y su equipo notaron que parecía un bote o un carruaje de grandes dimensiones rematado con una gran cabeza de toro. En su interior, 15 figuras formando lo que parece es una procesión. Se cree que fue hecha por una antigua civilización hindú, pero su significado y su propósito es aún desconocido, pues no hay otra pieza que se le parezca. Top 10. 10 misterios sin resolver de la antigüedad. La música de Crowley. La gran obra e influencia de Crowley se puede ver marcada en muchas formas desde su legado en las órdenes secretas, la introducción de doctrinas secretas de Oriente y prácticas que no se conocían en Occidente, como el Tantra y el Yoga, entre muchas otras más. Pero no cabe duda que mucha de su obra influenció a muchas generaciones de artistas, siendo la música una de las que más rindió tributo a la gran obra del maestro de Therion. Los Beatles fueron uno de los grupos más famosos que rindieron tributo al colocarlo en la portada
del álbum Sgt. Pepper's Lonely Club Band, junto a otros más personajes. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, una de las más grandes bandas de rock de la historia, es quizá el seguidor más conocido de Crowley, coleccionando reliquias y objetos del ocultista, llegando a comprar la famosa casa Boleskine en el lago Ness. Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, durante muchos años fue un estudioso de la obra y filosofía de Crowley, lo mismo que muchas grandes figuras como Ozzy Osbourne, Ian Gillan de Deep Purple, Jim Morrison y Sting, quien también ha sido seguidor y estudioso de la obra, inclusive plasmándolo en su música, en la canción Ghost in the Machine de The Police. Jay-Z, el multimillonario músico, ha aparecido en público con camisetas con el lema Do What You Will. Mick Jagger, con su himno Sympathy for the Devil, también se le ha relacionado con Aleister Crowley. La lista podría seguir, ya que la influencia de la gran bestia ha sido parte del movimiento de libertad de las nuevas generaciones. Recuerden que tenemos regalos, tenemos el libro de JJ Benítez, autografiado por él. Mándenos su foto, un selfie como le llaman, enfrente de la pantalla de Universos y desde donde nos sintonizan. Vamos a sortearlo, digamos, de alguna manera, entre todas las fotos que nos lleguen. Vamos ahí elegir, tenemos otros regalos más, tenemos regalos de Casa Romanini, tenemos un libro de nuestro buen amigo Eduardo Céspedes, Relaciones de la Vida Real, y para que nos mande su foto, ya nos están llegando muchas, y ahí elegiremos a los ganadores de esta semana con sus regalos. Es un tema muy interesante el hablar de Crowley cuando se mete a la música, porque muy pocos de los músicos realmente utilizan a Crowley realmente como una buena, o no sé si es una buena influencia o lo interpretaron bien. Posiblemente John Lennon entendió el mensaje de Crowley bien, Sting, que es uno de los que no hace música rara, sino él entendió su espiritualidad y su forma de practicar el tantra y todo eso, y algunos otros más, pero muchos otros desviaron y ayudaron a continuar con la imagen de Crowley como el hombre más perverso y malo del mundo, ¿no? Exactamente. Hay muchos artistas que toman como modelo a Crowley, ¿verdad? Pero ellos toman la parte sensacionalista, ¿verdad? La fama que fue creada de él y ayudan a aumentarla. Tal como lo comentábamos hace un ratito fuera de cámaras, tal como ha sucedido con el signo de la esvástica, ¿verdad? Que es un símbolo sagrado de Oriente, ¿verdad? Que representa ciertos tipos de energía de la Tierra y todo lo demás. Y Adolf Hitler lo trae a Occidente y lo demoniza, lo sataniza. Entonces usted ve una esvástica, se asusta. Civilizaciones mesoamericanas también lo usaban, nórdicos usaban el símbolo del los sol. Los chinos lo usaban también mucho la esvástica. Hay estatuas de budas milenarios que tienen grabados con la esvástica, ¿no? En el pecho, y ahora cualquiera, digamos, que no entiende el significado milenario de ese, puede ver a un monje tibetano con una suástica y va a pensar que es un racista y un nazista, ¿no? Entonces, sí, cualquier semejanza con Crowley viene muy parecida, ¿no? Correcto, se le toma como un modelo negativo, pero es porque ellos toman la parte sensacionalista, la mala fama que se le creó en aquel momento, y además, como mencioné hace un rato, otras vertientes que tal vez no son muy positivas, lo toman a él como modelo, ¿verdad? Pero lo que toman es la parte incorrecta o una parte correcta y la desvirtúan por completo. Entonces terminan dándole mayor fama de malo y satánico cuando realmente es todo lo contrario. Claro. Holman, acá tenemos algunos libros. Hay gente que le interesa o le interesaría conocer la obra de Crowley, que es gente que le gusta todo los temas que ponemos acá. ¿Qué tipo o cuáles son los libros recomendados para realmente entender el mensaje o la lectura real de Crowley y no pensar que uno va a leer un libro de invocaciones demoníacas, ni de satanismo, ni nada de eso, ¿no? Yo, cuando la gente me dice, no, que Crowley es satánico y que haya, yo le digo, bueno, ¿lo has leído? Porque una cosa es hablar de la fama de Crowley, que abunda en internet, y otra cosa es leer a Crowley. Exacto. Ese libro que tienes allá, Chuck, tal vez lo muestras, el libro 4, no sé en qué cámara se enfoca. El libro 4 de Crowley es un libro de preparación interna y espiritual. Es un libro que comienza por decirte, controla tu mente, controla tu cuerpo, controla tus emociones, controla tu espíritu, tu respiración, para que alcances a contemplar la divinidad, el Dios que hay dentro de ti. Es como el resumen de ese libro 4. Y ese libro 4, cuando ya logras conocer el Dios que hay dentro de ti, puedes ir al libro Magic, que es el otro que hay allá,
que es el libro de preparación mágica. Pero ahí no hay invocaciones a demonios ni a nada, sino Magic es la capacidad de conectarte con la naturaleza, en el entorno natural, y conectarte con toda la energía que hay en el universo, que es la obra o la creación de Papá Dios, como le decimos, y esa conexión con el incienso, con la lámpara sagrada que te comunica con la luz. El libro es muy de conocimientos espirituales, y eso es Magic. Intégrate con la universalidad de los mundos, ese es ese libro. Ese libro habla de la conexión del microcosmos que somos nosotros con el macrocosmos, que es el universo, la naturaleza, la creación que Dios ha hecho. Que es Dios. Ya luego vienen libros más complejos, hay libros que incluso yo tengo 22 años detrás de mis estudios herméticos, y hay libros más complejos que cuesta mucho comprenderlos. Sí. Hay que aclarar que Crowley es el avatar de la era de Acuario, es decir, es el que trae la ley de la era de Acuario, y esta ley de la era de Acuario, igual que Moisés trajo 10 tablas y Jesús dijo amados los unos a los otros, que era la era de Piscis, la ley de la era de Piscis, la era de Acuario trae una ley que es haz tu voluntad, debe ser el todo de la ley, y trae un libro que envuelve esta ley que se llama el Liber Legis. Yo le tuve que quitar la carátula, perdón si lo hice así, porque como tenía, por la misma fama de Crowley, los editores le ponen ahí figuras que no van con esto. Lo que hay adentro es muy diferente a lo que hay afuera, pero este es el Liber Legis, y habla de el libro de la ley que le dictó Aiwass en el Cairo en 1904 a Aleister Crowley hace 110 años, indicándole cuál era la ley para la nueva era de Acuario, y que todas las órdenes herméticas durante estos 2000 años y todas las sociedades herméticas de estos 2000 años van a guiarse buscando la luz y el conocimiento y la iluminación, libro 4. Luego tendríamos el 777, que es contradictorio al 666 con que lo catalogan. Claro. El 777, la perfección de la maravilla en el 7, pero este libro es complejo, no es que no los invite a comprarlo, lo que pasa es que es complejo, Sí. es un libro de relaciones de una cultura con otra y de nombres que reciben las deidades a lo largo de las diferentes culturas. Es un libro que te puedes, bueno, yo en lo personal, en una página me puedo llevar una semana. Sí, ese es para estudiantes avanzados realmente. Es para estudiantes avanzados, y a veces uno se queda enclochado en una página y dice, bueno, paremos aquí porque Es muy pesado. seguir es muy pesado. no seguir entendiendo. Exacto. Luego el Sefer Sefirot, un libro de Cábala, hermético de Crowley, es un libro muy especial que habla acerca de los nombres de las deidades sagradas y cómo se puede llegar a la conexión con esos dioses a los que los hebreos llamaron ángeles en su tiempo. Allá tendrías también para que expliques el Hijo de la Luna. El Hijo de la Luna, se trata de una novela iniciática, una novela hermética, ¿verdad? En donde a través de... ¿Qué cámara? Aquí, ok, aquí estamos, perfecto. Crowley, aparte de ocultista y de montañista, fue escritor también, novelista, y escribió poemas, algunos dulces, algunos un poco más amargos, ¿verdad? Entonces, él plasma parte de la doctrina iniciática en esta novela, tal como hizo el maestro Huiracocha también, ¿verdad? Y otros maestros más, que a través de lectura, literatura normal, plasman ciertas claves del avance espiritual. Así es. Perdón. Vamos a ir una pausa, pero antes lo dejamos con la segunda parte de la plática, de la conversación que tuvimos con JJ Benítez. Regresamos. Los militares son los tipos más mentirosos del mundo. Sí, porque ellos mismos se encargan, los militares sobre todo, se encargan de intoxicar. Me refiero a las cúpulas militares. Engañan constantemente a la gente, experimentan con guerra biológica constantemente. El SIDA, las vacas locas, las gripes aviares o el ébola, la luna, la historia de la luna, de la conquista de la luna, es una historia dramática, porque ellos encuentran algo que ya conocían y aterrizan en un sitio, alunizan en un lugar donde había unos edificios en ruinas, que por supuesto no eran nuestros, y los filman y se llevan pruebas y repiten, hasta que en el último Apolo, en el 17, en el 72, alguien tiene la brillante idea, entre los militares norteamericanos, de utilizar armas nucleares tácticas y destruirlo todo. Esa es la razón por la que verdaderamente nadie ha vuelto a la Luna en tantos años.
De momento he callado algunas cosas, pero espero ser leal al lema periodístico, ¿no? de decir siempre la verdad, y espero sacarlo. No es el momento. Sigan mirando a las estrellas, que no solamente miren al suelo, que miren arriba a las estrellas y sobre todo adentro. Seguimos con el tema de Crowley, un tema fascinante si uno entiende las repercusiones que tuvo la vida de Crowley a la sociedad moderna. Fue una persona que influyó artistas tipos como Dalí, como Andy Warhol, cineastas como Polanski, en la música también los Beatles, Led Zeppelin, muchos movimientos jamás hubieran dado sin él como bandera de estandarte, y es la imagen, digamos, común de Crowley, ¿no? la que todo el mundo conoce. Es cierto, sin embargo, yo pienso que el público en general, sobre todo aquellas personas que están interesadas en el tema ocultista de manera seria, deberían darse la oportunidad de leer libros como el libro 4, ¿verdad? Que es este que mostramos hace un momento, o libros que explican obra de Crowley, como Tarot, El espejo del alma de Gerd Ziegler, que es muy muy bueno también, o el mismo libro de Thoth, porque ahí el lector puede encontrar cuál es la filosofía detrás de las creencias de Crowley, lo puede leer tal cual es, ¿verdad? Que es un escritor que escribe con cariño a sus lectores, que muchas veces intercala humor también, a veces humor un poco más liviano, a veces un poco más ácido, pero es de fácil lectura, ¿verdad? De este tipo de libros. Y además exorcizan, por decirlo así, ese demonio que está alrededor de él. Se dan cuenta más bien que lo que él busca es llegar a la luz. La luz obviamente es Dios, ¿verdad? Para nosotros. Claro. Y no está conectado con lo que en el mundo cristiano nosotros asociamos con Satanás, ¿verdad? Que es el mal y todo lo contrario a Dios, ¿verdad? Sí, de hecho hay muchos libros interesantes donde uno puede aprender. Hay otro muy interesante que es una biografía que se llama Perdurabo, la vida de Aleister Crowley, sí, que es muy bueno, o sea, no cae en ninguna tendencia satanista ni para nada, sí. Y es una buena obra para conocer la vida real de Crowley, ¿no? Para cerrar, los invito a mi canal de YouTube Enseñanzas Místicas y busquen ahí la videocharla La Era de Acuario, el Aeón de Horus. Ahí explico con claridad qué es un avatar, cómo gobierna una era, qué es una era. Son dos partes, la parte 1 y la parte 2, ahí están seguidas, Enseñanzas Místicas, y ahí entenderán el por qué Crowley tendría esta visión o esta misión también, y cómo fue entregado el Liber Legis, sobre todo en la segunda parte de esta videocharla, para que ustedes comprendan a cabalidad qué es una era y por qué los niños de hoy se comportan de esta manera, si ustedes tienen niños rebeldes, y por qué esta era influye sobre la tecnología, las comunicaciones, la apertura de la mente, y despide así la era de Piscis en la que yo nací. Nosotros más añejos, ¿me entiendes? Más antiguos, estamos de esa era de Piscis despidiéndola y viendo unos niños nuevos de una generación distinta, muy parecidos a la imagen de Crowley, que es el avatar de la era de Acuario. Véanlo para que tengan esa comprensión. Así es. Como siempre, el abrir la mente, el conocer, el leer, el buscar diferentes conocimientos y hasta conocer, digamos, emitir un juicio, normalmente es lo más recomendado. Yo sé que los amigos de Universos, obviamente por eso ven Universos que les encanta, o igual que nosotros somos fanáticos del mismo programa y de los mismos temas. Instruye y es conveniente leer, conocer y después ya juzgarse, decir, no me gustó, lo dejo a un lado, o simplemente lo puedo seguir leyendo, o hasta acá me quedo con esto, ¿no? Porque a veces emitir un juicio de primera imagen o de palabras de otros puede resultar muy nocivo, y lo hemos visto en muchas guerras, en muchas juicios a muchas razas, a muchas personas que han sido enjuiciadas y condenadas a muerte simplemente por ignorancia, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es que yo invito al seguidor de Universos Desconocidos a leer obra propia de Crowley y de escritores serios, ¿verdad? Como Gerd Ziegler. Hay otro que se llama Long Milo Duquette. Normalmente los libros de él están en inglés, pero creo que algunos se consiguen en español.
Él es telemita y él hace un buen desglose de obras de Crowley, en especial del libro de Thoth, que es muy interesante. Así es, se nos terminó el tiempo, les agradecemos mucho el habernos acompañado. Todavía falta el Top 10, la primera parte de los misterios aún sin resolver del Top 10. Y les recordamos que si quieren escuchar más de este tema, 100.3 FM Globo, 2 horas más terminó el programa, 100.3 FM Globo. Ahí estuvimos comentando Holman y yo sobre este tema de Crowley durante 2 horas más para quien quiere seguir. Y recuerden, mándenos sus fotos para el regalo del libro de JJ Benítez. Nos vemos el sábado a las 8 de la noche y el próximo martes a las 5 de la tarde en FM Globo 100.3 y el jueves a las 9 totalmente en vivo por la señal del Canal 9. Que tengan muy buena noche. Top 10. 10 misterios sin resolver de la antigüedad. 5. Antigua estructura debajo del mar de Galilea. En el 2003, científicos accidentalmente descubrieron una estructura circular debajo del mar de Galilea. Las investigaciones se publicaron 10 años después y los arqueólogos estaban sorprendidos de encontrar estatuas de la era de bronce y que podrían tratarse de una estructura que posiblemente se hundió con el paso del tiempo, con una dimensión de 70 metros de ancho, hecha totalmente de basalto y con 10 metros de alto. Se cree que pesa más de 60.000 toneladas y tiene entre 2.000 y 12.000 años de antigüedad. El uso, así como su construcción, sigue siendo un gran misterio hasta la fecha. 4. Zapatos escondidos en una tumba egipcia. Durante una expedición a Egipto en el año 2004, los arqueólogos descubrieron un inusual tesoro. Encontraron un jarrón escondido entre una pared de ladrillos de adobe. Dentro del jarrón había 7 zapatos. 2 de ellos eran zapatos para niños. Los restantes eran de adulto. Se cree que fue escondida de forma deliberada hace más de 2000 años. André Beltmeier, experto en zapatos antiguos, llamó este descubrimiento extraordinario debido a las excelentes condiciones de ellos. Pero el misterio rodea el descubrimiento, puesto que los zapatos en esa época eran costosos y solo hechos para cierto estatus, lo que hace aún más misterioso este descubrimiento. 3. Los túneles de Baiae. Hace más de 2000 años, el templo de Baiae, en Roma, era un destino popular, conocido por sus minerales, que proporcionaban sanación e inmortalidad, y posiblemente por ser la entrada al Hades. Ahora, solo permanecen sus misteriosas ruinas. En los años 60, se realizó una exploración a través de los túneles, llegando hasta un espacio muy estrecho lleno de gas volcánico. Todos los túneles tienen una orientación planeada a la salida del sol en el equinoccio. Asimismo, se encontró un sistema de ventilación y nichos para colocar antorchas por todo el túnel. El mayor misterio es una laja de piedra al fondo de uno de los túneles, donde corre agua hirviendo y lo que pareciera ser una entrada que se pierde en la oscuridad del agua hirviendo, confirmando la leyenda que si existiera una entrada al Hades, sería una muy parecida a este lugar. 2. Las huellas en Antelope Springs. El 1 de junio de 1968, el cazador de fósiles, William J. Meister, llevó a su familia a un viaje en Antelope Springs. Durante su recorrido, buscando fósiles de trilobites, encontró lo que parecía ser una huella fosilizada, con el tacón más hundido que el resto del pie. Debajo de la huella se encontraron 2 fósiles de trilobites, lo que indicaría que la persona con zapatos modernos se habría parado encima de los fósiles antes de que estos sufrieran el proceso de fosilización. Fueron datados con una antigüedad de 600 millones de años. El gran misterio es que la huella de zapato claramente indica que alguien se paró encima de los trilobites, pero lo complicado es que los trilobites eran criaturas marinas, significado que el que hubiera dejado la huella tuvo que haber estado en esa época debajo del agua. 1. La pirámide del Linicón. Parece extraño pensar en pirámides en Europa, pero existen algunas. De hecho, en Grecia existen 16. La más conocida es la pirámide del Linicón en Argos. Existen relatos antiguos sobre las pirámides de Grecia. Pausanias, geógrafo griego, describe las pirámides e incluso una batalla que sucedió en ella, describiéndola como una tumba en común para todos los muertos de la batalla. No se sabe mucho sobre la pirámide en sí. Se estima su fecha de construcción alrededor del año 3000 a.C., con un margen de error de 720 años. Si esa fecha es correcta, la pirámide del Linicón sería aún más antigua que la pirámide más antigua de Egipto. Pero el mayor misterio no es quién ni para qué fue construida, sino que se le ha dado seguimiento a las excavaciones, a pesar de lo que esta representaría para la historia antigua de la humanidad. Top 10. 10 misterios sin resolver de la antigüedad.